Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. Volverá a buscarte, fecha y con qué intenciones. Bueno, pues vamos a ir comenzando con este interactivo. Ya sabéis, como siempre, voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de las opciones para obtener tu lectura. Vamos a comenzar. Opción número 1, opción número 2. Tómate tu tiempo, piensa bien en las preguntas que vamos a realizar, si volverá a buscarte, fecha y con qué intenciones. Y sobre todo, como siempre te digo, elige bien. Bueno, pues vamos a ir comenzando con la opción número 1, la número 2, la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Volverá a buscarte esa persona? Vamos a ver. Vamos a ver más cositas, ¿eh? No solo eso. Vamos a ver muchísimas más cosas. Esto ha sido una relación de... ¿Cómo diría yo? Amor-odio, odio-amor. Un contigo, o un ni contigo ni sin ti, que me he equivocado, ni contigo ni sin ti. Vamos a ver. Hay una continuidad en esta relación. Hay una continuidad. Puede haber dentro de muy poco comunicaciones. Ahora vamos a ir viendo fechas, ¿eh? Dentro de muy poco puede haber comunicaciones. Es cierto que a día de hoy aquí hay como algo oculto. Y uno de los dos dice, esto está terminado, finiquitado. Y como que lo tiene claro. Pero lo tiene claro a la hora de decirlo. No a la hora de sentirlo. Entonces, no está tan claro, o sea, miente en eso que dice de esto está terminado. O sea, realmente en su interior tiene un sentimiento de querer volver. Y de hecho hay una debilidad también. Es una persona que le ha faltado mucho valor para dar pasos. O sea, ha podido, porque es cierto que ha podido y ha tenido oportunidad, en este caso, de dar pasos, pero le ha faltado ese valor o esa fuerza. ¿Bien? Quedan sentimientos aún, ¿eh? Quedan sentimientos. Lo que pasa es que es una persona que su forma de mostrarte los sentimientos, bajo mi punto de vista, es una manera extraña. Es demostrarte un día mucho y al día siguiente salir corriendo. Pero salir corriendo literal. Esta ha sido su manera. Yo quiero que sepas también que en cierto modo, si llevas tiempo que no sabes de esta persona, te tengo que decir que en cierto modo esta persona sabe de ti. Se mantiene al margen, se mantiene en lo oculto, pero es una persona que sabe de ti. Vamos a ver las fechas. Vamos a continuar.
Está marcando fecha muy clara, ¿eh? Está marcando fecha muy clara. Te puedo hablar... ...29, 30 días, incluso menos. Porque hay aquí otra fecha que estoy viendo que te diría incluso menos. O sea que incluso menos tiene que ver, creo que con esa comunicación que hemos visto. O sea que antes tendría que haber una comunicación aquí. Las primeras comunicaciones van a ser como somos amigos. No quiero perder la amistad. Un número 8, ¿eh? Me está marcando mucho un número 8. Esta persona a ti te tiene que sorprender mucho todavía. Es que es de las típicas personas que te deja, como decimos aquí en Andalucía, con las patas colgando. Porque, te digo esto porque las primeras comunicaciones, o una de las comunicaciones, se muestra a esta persona eufórico, eufórica en esa comunicación, hablando cosas que nunca ha hablado. No generando, sino como muy ilusionado, muy ilusionada. Entonces, después de lo que pasó, te puede dejar un poco, pues eso, con las patas colgando. Como decimos aquí, con las piernas colgando. Lo que pasa es que nosotros somos más brutos, decimos las patas colgando. Antes de 30 días tiene que haber esta comunicación que yo veo aquí tan eufórica. Antes de 30 días. Pero el que haga un seguimiento, o el que haya un seguimiento de veros más continuo, esto será más adelante. Pero esa primera comunicación es, ya te digo, brutal y que te dice mucho. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Las intenciones de esta persona. ¿Con qué intenciones viene esta persona? Muy importante, ¿eh? Y esto es de las tiradas que más miedo nos pueden dar. Las intenciones, ¿no? Porque me puedes buscar muchas veces, pero si tus intenciones no son buenas... Vamos a ver. Wow. ¿Sabes que hay cierto arrepentimiento en algo? Lo que pasa es que es una persona que antes de mostrarte ese arrepentimiento le dará vueltas a la situación como para no venir con las orejas agachadas. Entonces, ahora mismo en un principio hay un arrepentimiento. Que su forma de demostrarlo tú bien sabes cómo es. Y es un poco, te puede entrar un poco así como, un poco inmaduro o inmadura. ¿Bien? Intenciones de esta persona no son intenciones malas. No son intenciones malas. Hay algo muy claro aquí, que tiene ese arrepentimiento, que sabe que ha hecho daño y que quiere volver a sentir, siente lo mismo, pero como que quiere volver a estar en esa historia. Quiere tener esa historia cerca. Ahora, quiere vivir la historia con calma. Quiere que vaya poco a poco. Y esto es algo que te va a decir.
Es algo que te va a comunicar esta persona. Y si va de manera lenta, despacio, ¿vale? Es una persona que se plantea una relación estable. Ahora, no pongas o que no se ponga a esta persona entre la espada y la pared. Porque entonces llegan los agobios de nuevo. Quiere vivir la historia, pero quiere vivirla bien. Quiere vivirla bien. Quiere ilusionarse de nuevo contigo. Pero sin prisas. Vamos a seguir, mis corazones, con oye, esta persona a ti te regaló un... Es que no sé si es... Veo algo como de terciopelo, lleva como un palito, sí, es como un palito y lleva algo encima de terciopelo, pero no logro distinguir qué es exactamente. Es un detalle que tú tienes de esta persona. Uno de los pocos detalles que te hizo. Vamos a continuar. Continuamos con la opción número 2. Te buscará. ¿En qué fecha? Te buscará y con qué intenciones te va a buscar esta persona. Pues vamos a comenzar. Mira, yo no te voy a decir que no haya sentido en su momento. En esas comunicaciones que le llenaron de ilusión. Pero sí te tengo que decir que no fue claro o clara contigo. Que cuando ha llegado el momento de tomar decisiones, no puede. A mí me sale una historia oculta. Ahora mismo no puede tomar decisiones. Más adelante sí veo que tome decisiones en su historia oficial. En su historia oficial. Pero porque también lo... ¿Por qué toma decisiones? Porque es que no le queda de otra. O sea, es que ya esto no se trata de lo que quiere él o lo que quiere ella. Se trata de lo que quiere la otra parte. Lo que quiere la otra parte y el cómo es la otra parte. De eso se trata. Aquí. De eso se trata. Tengo que decirte que por destino parece ser que tú tienes que encontrarte con esta persona. Pero esto no es porque esta persona coja y diga, lo voy o la voy a buscar. Es que vais a coincidir. Y quizás ese temor de que sabéis, muchos de vosotros, que vais a coincidir, ya está, ese temor. Porque hay un pensamiento aquí de uno de los dos de que esto no puede ser. Pero esto es el pensamiento. Y otra cosa es lo que pase después. Mira, la parte oficial de esta persona se va a ir a otro lugar.
por otras cuestiones. Y ahí es cuando es el principio del fin de esa relación. Pero todo eso lleva un proceso y un tiempo. Así que si yo estoy en lo cierto y la parte oficial, como yo estoy viendo aquí, se aleja, sí hay un acercamiento hacia ti, pero no porque él o ella te busque o tú busques, porque estáis en el mismo lugar, porque os tenéis que ver. Vamos a ver qué más. Vamos a ver las fechas. Vamos a ver esas fechas de búsqueda o de encuentro, en este caso. Todavía falta, ¿eh? Todavía falta, mi corazón, hasta finales de año. Hasta finales de año, para que vosotros os encontréis de nuevo. Os encontréis de nuevo. Y esta persona, cuando os encontráis de nuevo, ha cambiado mucho. Bueno, han pasado muchas cosas en su vida también. Y para él o para ella han sido cosas que no ha podido o sabido gestionar muy bien. Entonces veo una persona bastante cambiada. Bastante cambiada. Cuando vuestra historia empezó, yo veo a esta persona que jugó demasiado, yo no te voy a engañar. Yo veo una persona que jugó demasiado y que luego dejó ahí todo en el aire. O sea, no fue tampoco claro y claro contigo, como te he dicho en un principio. A finales de año vosotros os encontraréis, aunque pienso que podéis o podríais saber uno del otro, de la vida del otro, perfectamente. Pero el encuentro real es a finales de año. Vamos a ver qué más. ¿Qué intenciones podría tener esta persona? O a día de hoy, cero. Pero no por nada, sino por el obstáculo que hay. O sea, cero intenciones. No, o sea, el que se le vaya eso de las manos, a esta persona le da mucho miedo. Le da mucho miedo porque sabe perfectamente que se le puede ir de las manos. O sea, que es que si puede hasta evitaría una amistad. Fíjate lo que te digo. Si puede. Pero otra cosa es lo que vaya a pasar. Y como hemos visto antes, que si yo estoy en lo cierto, vamos a verlo de otra forma. Vamos a ver qué va a pasar aquí de cara a futuro cuando esta persona tenga o empiecen los problemas con la parte oficial o se le vaya la parte oficial, que se va a otro lugar. Vamos a ver qué pasaría aquí. Mira, es que esta persona, en cierto modo, se va a sentir traicionado o traicionada por esa parte oficial. Entonces, es una persona que comenzaría
A partir de esto, comenzaría, digamos, a acercarse más a ti, a tener más comunicaciones contigo, incluso a llegar a pedirte consejo, Y aquí es cuando esta persona comenzaría a dejarse llevar, así lo dicen las cartas. Aunque en este caso, yo a ti no te puedo prometer con esta persona una relación estable para toda la vida, no te lo puedo decir porque te engañaría. No. Puede haber algo más entre vosotros, puede llegar a ilusionarse esta persona, sí, pero si me preguntas, Encarna, yo voy a tener una relación estable con esta persona de cara a futuro, te digo no. No me sale así. Se le avecinan muchísimos problemas a esta persona, así que aquí ya cada uno, si está dispuesto a ser el hombro para llorar o no, eso ya es cosa de cada uno, porque sé que muchos de vosotros, bueno, pues en cierto modo lo vais a sentir así, ¿no? Como que no has querido nada en su momento y ahora que tienes realmente un problema, vienes, ¿no? Buscando refugio, buscando cobijo, ¿no? Y sé que no todo el mundo aguanta ese tipo de cosas, así que esto ya tengo que decir que es cosa de cada uno. Bueno, mis corazones, que ya me contaréis cómo van las cositas. Espero que os haya gustado este interactivo. Y que más que deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita. Y os mando un beso muy fuerte. Que nos vemos en el próximo vídeo.